Primero de todo, gracias por venir a mi charla. Este es mi segundo año en la Comic Con. Siempre he venido muchos años a Comic Con, siempre me siento muy cómodo y bueno, pues uno de los sitios donde más cómodo me encuentro es aquí. Entonces, prefiero dar mis charlas en este entorno más amigable. Pues esto, lo primero de todo, ¿quién soy? Pues bueno, tampoco hay mucho más que decir de mí. Soy programador en Java desde hace bastante tiempo, desde la versión 1.1, allá por los finales de los 90. Trabajo actualmente en Clarity como backender y pues me encontráis en diversos sitios, pues en Mastodon, en GitHub. Tengo un blog que no mantengo muy a menudo, pero bueno, de vez en cuando pongo algo que puede ser de interés, y el correo electrónico que sigue funcionando al siglo XXI, sí, a pesar de que no hacemos más que inventar cosas para sustituirlo. Bueno, y también quería comentar aquí que unos compañeros míos de trabajo que estaban por aquí, pues están aquí J. Miguel, Jero y José Ignacio, pues están organizando, que también participan en Madrid Hub, están organizando una sesión de Open Space que se va a juntar el próximo 17 de mayo, y es una conmemoración de los 30 años de Java. Entonces, ahí tenéis enlace para los tickets si estáis interesados. Ahí se hablarán es un Open Space, o tendréis que, la gente llevará propuestas, y la gente elegirá las propuestas. Bueno, ya sabéis cómo funciona en Open Space. Vamos a empezar pues por el mejor sitio, por el principio. Un DSL, ¿qué es? Pues como su propio nombre indica, es un Domain Specific Language. ¿Qué quiere decir esto? Que está especializado para un dominio específico. Es decir, es un lenguaje que vamos a crear para un dominio específico, no es un lenguaje de propósito general. ¿Qué ventajas tiene trabajar con ese tipo de lenguajes? Pues que tiene un vocabulario reducido, tiene una sintaxis concisa, es decir, es mucho más breve que a lo mejor que un lenguaje de programación de propósito general, y nos puede aportar mayor expresividad. Es decir, con menos cosas podemos expresar cosas más complejas, y por consiguiente pues nos dará también una mayor productividad. Eh, con menos podemos producir más, ¿no? ¿Qué tipos de DSL conocemos a día de hoy? Pues tenemos los que se llaman externos y los internos o embebidos. Los DSL externos son pues que están implementados, básicamente tienen que tener implementados su propio intérprete o compilador independiente. Es decir, no están basados en otro lenguaje, es decir, tienen su propio compilador e intérprete, lo cual pues tenemos varios ejemplos, como puede ser Gherkin o SQL o HTML. Son en sí mismos son lenguajes orientados a dominio, y evidentemente son más complejos de implementar, ya que pues implementar un intérprete o un compilador no es una tarea trivial, requiere eh, dedicarle tiempo y esfuerzo, pero eso sí, al tener el control total, pues son mucho más potentes que los externos, que los internos, perdón. Pues un ejemplo de Gherkin simplemente es un lenguaje para definir test de aceptación. Tenemos lo típico de feature, given, when, then, etcétera, etcétera. Pues Sele, quien ha trabajado con SQL alguna vez en su vida, si habéis trabajado en base de datos, pues habéis trabajado con SQL. Es un lenguaje orientado a obtener obtener información de base de datos relacionales, y también pues modificación de es un lenguaje también de dominio. Y luego HTML también, pues como veis, es un lenguaje orientado a definir documentos, eh, para formatear documentos, etcétera, ¿no? Es algo muy, muy básico. Y de los internos, yo aquí de los internos también diría que pues, están implementados como parte del propio lenguaje donde se va a usar. eh, Son más sencillos de implementar porque te ahorras toda la parafernalia de tener que implementar tu propio intérprete de compilador, y evidentemente están ilimitados a las capacidades de lenguaje anfitrión. Hay lenguajes que son más dados a crear DSLs. Por ejemplo, hay lenguajes como Scala o Kotlin, tienen bastantes features en lenguaje como para añadir, generar lenguajes DSLs más fácil. O por ejemplo Lisp, que incluso Lisp tiene la capacidad de definir macros.
Son lenguajes que están muy dados para hacer este tipo. Y bueno, nosotros veremos en Java que ahora en las nuevas versiones pues han añadido cosas que nos permiten usar esto. Eh, yo también diferenciaría de los DSLs internos dos tipos, porque a mí, bueno, están los estáticos, que básicamente tú defines una ST, es decir, defines un árbol sintáctico y lo evalúas, ¿no? Pero luego, que bueno, tenemos ejemplos que puede ser Juk o AserJ, que se pueden. Sí, Juk es para modelar accesos a modelar bases de datos y es como si estuvieras ejecutando en tu código Java una query SQL. Lo que pasa es que luego Juk se encarga de traducirla a SQL y de hecho además lo puedes hacer una vez y eso lo puedes transportar a otras bases de datos simplemente cambiando de dialecto. Entonces Juk te permite interpretar ese DSL que tiene para diferentes dialectos de SQL. Y SJ si no habéis usado, es para los tests JUnit, tiene una API Fluent que eso es un dominio específico de lenguaje interno, es decir, tiene una API Fluent que te permite a base de concatenar llamadas y tal, tener más de una sección por línea y cosas así. Y es bastante potente. Y luego también de los lenguajes dinámicos me interesan más porque no es un árbol estático que luego se interpreta de diferentes maneras y tal, sino que te puede dar lugar incluso a implementar programas de propósito general, ¿no? Bueno, un ejemplo de dinámicos, podemos decir que Gradle es un ejemplo de este tipo, porque, como sabéis, Gradle está construido por encima de Groovy. Bueno, también ahora tiene el dialecto de Kotlin, entonces tiene las dos opciones de elegir Kotlin, pero por debajo al final son programas Groovy o programas Kotlin que se interpretan, ¿no? Y entonces puedes hacer prácticamente programación en Groovy y integrarla dentro de Gradle y Kotlin integrarla dentro de Gradle. Pero, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues hablaré brevemente de las novedades más relevantes de Java. El año pasado di una charla sobre esto, sobre Java, las novedades en Java 21, y un poco esta charla continúa, pero bueno, haré un pequeño resumen de lo que más voy a hablar en esta charla, que son los records, el pattern matching, la serial interface. Mi intención era hablar sobre los DSLs internos, hacer un pequeño. No lo puedo decir, he borrado aquí las slides, pero las mantendré para que luego, cuando las podréis descargar, podéis ver. También tengo varios snippets de unos DSLs internos estáticos que he hecho para unos ejemplos sencillos para ver cosas que se pueden hacer para generar HTML, SQL, una versión Juk del hombre pobre y alguno que otro más que hay por ahí, ¿no? Sí, luego cuando os pase las slides tendréis acceso también a todos los snippets que he usado, todo el código que he usado para hacer. No me he atrevido a hacer un live coding porque iba a salir mal. Así que al final va todo en slides. Y luego pues iré directo a lo que más me interesa contaros, que es esto, los DSLs internos dinámicos. Y ya veréis, esto al menos a mí me ha sorprendido a la conclusión que he llegado al final. Y a ver qué os parece, si es interesante o no. Bueno, rápido, los records se introdujeron en Java 16. Son una manera de definir objetos con información inmutable. Inmutable significa que no se pueden cambiar, es decir, no tienen setters ni nada por el estilo. Y los datos que tienen dentro, además, tienen que ser inmutables. Si luego defines un récord que tienes algo que se pueda mutar, pues ahí estás hackeando el sistema, no se puede decir, ¿no? Entonces, los resultados que puede dar eso no son deterministas. Y luego también define una cosa muy importante de los records, que es el constructor canónico. La JVM nos asegura que el constructor canónico se va a llamar siempre, aunque sea por reflexión, sea por deserialización y serialización con librerías te va a asegurar que eso se va a llamar siempre ese constructor, lo que te permite definir invariants. Es decir, si yo quiero que el valor tiene que ser de 0 a 10, pues tiene que ser 0 a 10, si no, entonces va a pasar siempre por el constructor. No vas a tener la oportunidad de crear objetos que no cumplan los invariants que has definido tú para ese objeto, lo cual a mí me parece que es bastante potente. Y un ejemplo muy sencillito, pues con esto tenemos ya en Java normal, tendríamos que definir
Pues los atributos, el constructor, los getters, etcétera, el equal, el hashcode, el toString. Y bueno, esto te lo da todo ya. Es decir, es una manera muy cómoda. También hay gente que lo llaman esto tuplas con nombres. Y es una manera también de decirlo. Por eso cuando definieron los récords no quisieron meter unas tuplas, porque decían, "Sí, los récords ya son". Es decir, cuando tú necesitas definir algo rápido para tenerlo, en vez de tener una tupla las tuplas son, pues no tienen nombre, pues entonces tienes valor 1, valor 3, aquí tienes 3 valores, es título, año y duración, le da más semántica y no tienes que andar pensando, ¿qué he puesto en la posición 1? ¿Qué está aquí? ¿La posición 2 qué era? ¿No? Pues es bastante útil. Silent Interfaces, que se introdujo en Java 17, nos permiten definir jerarquías de clases cerradas, y se introdujo la palabra clave non-silent, que veremos luego ejemplos en el código que vamos a usar, el uso de non-sil. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Silent Interface. Aquí definimos un shape que define 3 tipos: square, rectangle and circle, cada uno con sus atributos. El square con el lado, altura y longitud, y anchura, y el radio, ¿no? Pattern matching. Esto ya llegó como en Java 21. Y con esto ya había un nuevo mundo para hacer cosas nuevas en Java, ¿no? Esto, algunos dirían, bueno, eso es un switch con esteroides. Sí, es un switch con esteroides, pero nos permite hacer los records, nos permite de construirlos y acceder a sus campos de manera sencilla. Y luego también el compilador sabe que cuando yo tengo un Silent Interface que tiene definido 3 tipos, si cubro esos 3 tipos, no tengo que definir un default o nada por el estilo. El compilador ya sabe que tu condición es exhaustiva, tu switch es exhaustivo, y si añades un cuarto, eso hará que el compilador se queje y te diga, oye, aquí te falta cubrir este caso, ¿no? Por eso ahora, cuando estamos hablando de Silent Interfaces y Pattern Matching, el default es, como se puede decir, es como un antipatrón. O sea, en ese caso es contraproducente añadir un default. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cálculo del área del shape que hemos hecho antes, que tenemos esos 3 tipos. Como veis, tenemos aquí, ¿dónde está aquí un puntero? Aquí tenemos la deconstrucción de los records, ¿no? Podemos deconstruirlo y luego usar esos datos para calcular los valores del área. Esto es un poco como se le llama también ad hoc polymorphisms, este tipo de cosas. Eso es otra manera de implementar polimorfismo, además de pues, interfaces y la clásica que hemos aprendido en la programación funcional, en la programación orientada a objetos, perdón. Y este es en el mundo funcional. Como no tenían ese tipo de polimorfismo, pues se inventaron esto que les daba algo similar a la polimorfismo. Si queréis más información sobre esto, hay una charla muy buena del año pasado que fui yo, y que bueno, tuvo bastante buen feedback, siendo mi primera charla en una conferencia. Y nada, si queréis profundizar más, ahí hablo más extensamente de todas las novedades que llegaron en Java 21. Desgraciadamente, Java 24 salió el otro día, tampoco hay muchas más novedades desde entonces para acá. Se han agregado alguna cosa nueva, pattern matching para tipos primitivos, que también está bastante bien, y los unnamed pattern, por ejemplo, en este caso de aquí, si no queremos, esto no es, si no queremos, aquí, perdón, si no queremos usar el site, simplemente podemos poner underscore, no tenemos que darle el nombre, ¿no? Le pones underscore y ya el compilador no se queja, simplemente es algo para reducir ruido, ¿no? Porque tú quieres acceder a uno de los datos que no quieres usarlo, lo pones ahí un underscore y el compilador te dice, vale, perfecto. Pasamos del pattern matching y vamos a hablar de lo que me interesa hoy. Vamos a definir un DSL dinámico, que vamos a hacer un pequeño programa que nos permita escribir en pantalla y leer por consola. Entonces vamos a definir un DSL que nos permita hacer esas 2 operaciones, ¿no? Y luego combinar esas operaciones para hacer un programa más grande. Un programa muy sencillo puede ser simplemente preguntar por pantalla el nombre del usuario, pones tu nombre y él simplemente responder hello world. Veremos. Esto es muy sencillo, pero nos dará pie para ver lo que quiero contaros.
¿Por dónde empezamos? Pues empezamos definiendo un select interface que vamos a llamar console, donde vamos a definir las operaciones de nuestro DSL. Vamos a definir una operación que será writeLine, que recibe como parámetro la línea que quieres imprimir por consola, que a su vez tiene que implementar console, porque estamos definiendo este select interface, y luego otra operación que simplemente se llame writeLine. No necesita ningún parámetro. Sabemos que esto tiene que devolver una string en algún momento, pero ya veremos cómo lo gestionamos. Y claro, ahora esto como lo combinamos. Ahí tenemos las operaciones básicas primitivas, pero no tenemos manera a día de hoy de vamos a combinarlas unas con otras para hacer un programita chiquitito. Hay una opción que podemos usar que es el CPS, que es Continuation Passing Style. Es una técnica que es bastante usada en ingeniería de software, y básicamente consiste en que cada operación tiene como una lista enlazada, un enlace a la siguiente operación, ¿no? Entonces, sería, en este caso, pues nuestro writeLine recibiría un segundo parámetro que sería la siguiente operación, y el writeLine, como lo que devuelve writeLine es un string, necesitaríamos tener como una función para calcular la siguiente operación, que recibiríamos un string, y eso, el resultado de aplicar esa función sería la siguiente operación a utilizar. Ahora esto, ¿cómo haríamos nuestro programa? Pues empezaríamos exprimiendo por pantalla cuál es tu nombre. ¿Qué pasaríamos como segundo parámetro? La siguiente operación, que sería un readline, y luego el readline necesita una función que ahí, entonces, que sería el nombre. El resultado sería del what's your name, sería el nombre, y ya podríamos generar otra nueva operación que fuese el writeline, y ya podemos imprimir por pantalla el nombre del usuario, ¿vale? Esto, y como último parámetro necesitamos que pasarle aquí un nuevo argumento, que en este caso pues yo me he definido otro elemento que se llama end, como si habéis ido antes de la charla de Basic, pues está aquí, he vuelto a usar la misma técnica, poner ahí end, y esto es lo que nos significa que tenemos que añadir un tercer caso en nuestro DSL, y entonces luego podemos luego podemos hacer que quede un código un poquito más limpio definiendo algunas funciones de ayuda, como es el prompt, que básicamente recibe la pregunta y la función a la siguiente, que va a generar la siguiente operación. Y esto que debería ser un writeLine, terminamos la pregunta, y luego la siguiente operación sería un readline con la función que hemos pasado. Y esto quedaría, el programa se quedaría así, con prompt, what's your name, y luego en la siguiente línea, pues la función que recibe el nombre que ha escrito el usuario, y ya se imprime por pantalla, y por último el end, ¿no? Y ya por último el end. Entonces también podemos sacar otra pequeña función de ayuda, writeLine, que combine el writeLine con la entrada del nombre, que se llama say hello, y ya quedaría nuestro programa así. Pero como veis, esto por sí mismo no va a hacer nada. Esto simplemente estamos definiendo, es como hay que compilar esto hay que interpretarlo, ¿no? Tenemos que definir una función eval para interpretarlo. Aquí vamos a usar pattern matching, es decir, hemos usado records, select interface, y ahora vamos a usar pattern matching. El writeLine, ¿cómo sería? El writeLine lo deconstruimos y sacamos el line y el next, ¿no? El line, que es la línea que tengo que imprimir por pantalla, y el next es la siguiente operación. Entonces aquí lo único que hago es simplemente imprimo por pantalla y evalúo, llamo a val de la siguiente operación. Bueno, como veis, estoy usando sintaxis que está en preview. Todos esos snippets están en Java 24, poniendo el flag de enable preview features, porque el System Console Println está en preview todavía. Sí. Pero bueno, no sabemos qué pasará. Todavía están ahí dándole vueltas a ver qué pasa en Java 25. Y luego el readline, que lo tenemos llamamos a System Console readline, obtenemos la línea que ha escrito el usuario por consola, y tenemos que llamar aquí a apply de la función next, que eso nos devuelve la siguiente operación a ejecutar, y simplemente tenemos que evaluarla. Y luego el caso del end, que pues no hay que hacer nada, es null y chimpún. Esto, ¿cómo quedaría esquemáticamente ¿cómo quedaría esquemáticamente? Pues tenemos por un lado el writeLine, que tiene dentro la operación readline, que se devuelve el nombre,
y a su vez tiene eso dentro la llamada a WriteLine y el end. Entonces todo esto se evalúa desde fuera hacia adentro. Cabe notar que esto de aquí es una función, es decir, esto realmente no existe hasta que se ejecuta. ¿Sabes? Esto no va a existir, esta parte de aquí no va a existir, lo que hay aquí dentro está solo, está la función, pero hasta que no se ejecute no saldrá a la luz, ¿no? Esto es, no sé si me explico. Y luego, ¿esto qué significa? Pues, a ver, que aquí tenemos que definir en cada operación, tenemos que tener un enlace a la siguiente, lo cual es un poco tedioso, si lo quieres hacer un poco boilerplate, podemos hacer una cosa que es definir otra operación que sea la que nos permita hacer esa combinación, ¿no? Nos permita hacer la combinación de la operación actual y la función a la siguiente. Y tenemos lo mismo que antes, lo he llamado console.sl para diferenciarlo, y podemos definir una operación que se llama andén. Esta operación andén, ¿qué va a tener dentro? Pues tendremos por un lado la operación actual, que es una instancia de console.sl, y la función a la siguiente, que nos generará la siguiente operación. Que como solo tenemos es el readline que devuelve un string, pues la función aquí sería recibir un string y devolver un console.sl. Luego, el programa, ¿cómo quedaría? Pues quedaría de esta manera. Empezamos por el mismo sitio, el WriteLine, esto hay que wrapearlo en un andén y luego pasarle el readline, y esto a su vez hay que wrapearlo de nuevo para que el resultado de ejecutar el anterior andén le pasemos a la nueva función WriteLine. Que esto queda así completamente ilegible, no se puede, es bastante, pero podemos definirnos una función en el interfaz que simplemente se llame andén, que reciba como parámetro la función, y de esta manera definimos el siguiente andén. Y esto quedaría algo más legible, quedaría WriteLine, andén, readline. Bueno, como veis, ahí he puesto el underscore porque el resultado de la ejecución anterior no me interesa. Y en la siguiente andén, pues vamos a decir, pues recibo el nombre de que se ha escrito el usuario por pantalla y ya llamo a new WriteLine hello name. Claro, también, bueno, podemos aquí también sacar, como antes hemos hecho, también una pequeña factor común y sacar una función de ayuda que sea prompt, que simplemente es combinar las dos operaciones estas, la pregunta, imprimiendo por pantalla la pregunta y luego esperando a que el usuario introduzca la respuesta, y quedaría de esta manera: prompt, what's your name, y luego el andén para imprimir pantalla. También podemos hacer como antes, definir la función say hello, y al final nos quedaría de esta manera: prompt, what's your name, say hello. Aquí, como veis, esto, como he dicho, esto no hace, hasta ahora solo estamos, esto es como si fuese el código fuente, no lo hemos interpretado, no lo hemos evaluado. Entonces, vamos a hacer el eval de este programa. ¿Cómo quedaría? El eval, tendríamos por un lado el WriteLine, que sería igual que antes, solo que no necesitamos evaluar la siguiente expresión. Aquí simplemente necesitamos devolver, imprimir por pantalla y devolver null, nada más. Y aquí, en nuestro caso, pues tenemos que devolver el resultado de leer por pantalla. Pues system console WriteLine, lo devolvemos. Y ahora viene el andén, la implementación de andén, que puede ser un poco así complicada, pero no tiene más misterio, es que simplemente evaluamos la operación actual, el resultado de evaluar la función, la operación actual, se la pasamos a la función para calcular la siguiente operación, y el resultado de generar la siguiente operación lo evaluamos. Es decir, como veis, estamos aquí entrando en recursividad. Aquí estamos entrando en recursividad, porque podemos ir al eval y de este vamos a este otro eval, ¿no? Entonces, y nada, el esquema que sería, pues tendríamos por el andén, que tendría el WriteLine, que a su vez tendría otro andén, que tendría el readline y el WriteLine. ¿Sabes? Como he dicho antes, también el resultado de ejecutar todo esto también es algo que se calcula mientras se va ejecutando el programa, no es algo que esté en memoria en ese momento. Y vamos a ver un DSL más divertido, que va a ser un juego que consiste en adivinar un número entre 0 y 9. Esto nos va a implicar añadir una nueva complicación, que es añadir estado a nuestro DSL. Pues sería, ¿qué quieres jugar un juego? Si el usuario dice que sí, pues introduce un número de 0 a 9 y hasta que el usuario lo acierte, pues imprimimos ha ganado. Vamos a empezar. ¿Qué operaciones tenemos? Necesitamos las que hemos definido para antes, para el WriteLine, readline, nextInt para calcular el siguiente valor entero, y el getValue y el setValue.
y también necesitaremos el andén. El andén en este caso, ¿qué tendríamos que tener dentro del andén? Tendremos que tener una referencia a la operación actual, que es GameDSL, y una función. Y esa función recibiría un parámetro dado que no sabemos cuál es y devolvería la siguiente operación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para que esto fuese genérico? Es decir, ¿qué podemos pasarle a ese? Tenemos que añadir aquí, tenemos que hacer este interfaz genérico, ¿no? Tenemos que luego propagar esto, pues el writeLine devuelve un void, writeLine devuelve un string, nextIn devuelve un integer, getValue devuelve un integer y setValue devuelve, bueno, el nextIn es el que genera un número aleatorio y getValue, setValue es el que se encarga de guardarlo en memoria. No sabemos dónde, lo va a guardar, persistir en un estado, en memoria. Y luego aquí el andén también tiene que tener t, ¿no? Tiene que tener t. Entonces, la operación actual podría ser t y la función actual, pero luego, claro, lo que devuelve la función, ¿qué es? Sí, tenía que ser t. Entonces, tenemos que definirnos otro tipo adicional que he llamado x, que es la operación actual. Y t es como se puede decir, es el resultado de la siguiente operación, porque aquí estamos combinando dos operaciones. Tenemos la a y la b. Bueno, aquí la x, la que genera un x, y la que genera un t. Pero el resultado de las dos, al final, es un GameDSL de t, porque eso al final es lo que devuelve. Estamos haciendo el binding de dos operaciones. ¿Y esto cómo quedaría el programa? Pues lo mismo que antes, podemos usar la función que hemos hecho antes del prompt. En el andén tenemos, es decir, el usuario responde, nosotros miramos, ¿el usuario elige sí? Bueno, veremos ahora lo que hace. Si elige no, pues simplemente imprimimos un by por pantalla y ya está. Pero si elige que quiere continuar, pues tenemos que generar el número aleatorio de 0 a 10, bueno, de 0 a 9. Luego tenemos que salvar el dato en memoria, lo vamos a hacer con esto, and then set value new. Y tenemos que ya empezar con el bucle para testear el juego, ¿no? Para testear si el usuario... Esto lo voy a definir en otro método para mejorar la legibilidad. Y tenemos aquí el método play, que pregunta por pantalla al usuario que el número entre 0 y 9. Tenemos que tomar el número. Lo siguiente que tenemos que hacer para verificar el número es sacar el dato de memoria. Entonces llamamos a getValue y tenemos que comparar el valor actual con el number, como veis, como supondréis, es un string, entonces tenemos que pasearlo a un entero. Pero claro, este andén no devuelve una implementación de GameDSL, devuelve un boolean que para nuestro DSL no sabe lo que es. Entonces tenemos que definirnos otro artificio más que sea otro, lo he llamado DON, lo podemos llamar otra cosa, que simplemente grapea el valor. Entonces DON ya es también implementa GameDSL, simplemente lo que hace es usamos para grapear el valor. Y con esto nos permite definir la función de ayuda map, que define una función t que devuelve r, ¿no? Entonces esto podemos construirla llamando el andén y luego generando un DON a partir del resultado de evaluar mapper, ¿no? Entonces esto nos podría quedar de esta manera, es decir, esto en vez de un andén, pues ya le podemos poner map value y ya podemos hacer esta operación, implementar esta operación. Y el integer parsing lo podemos mover más arriba para que quede un poquito más legible. Podemos decir, leemos el valor, lo parseamos y luego leemos el valor, comprobamos que es el valor lo que devuelve el usuario, que eso es el resultado de ejecutar esto, y luego ya podemos definir la siguiente operación, que si el resultado es correcto, es que el usuario ha ganado, simplemente imprimir ha ganado, y luego ya lo siguiente ya es entrar también aquí en recursividad. Es decir, si el usuario no ha acertado, tenemos que volver a preguntarle, entonces lo más fácil es simplemente llamar recursivamente a play hasta que el usuario acierte. Y vamos a ver, vamos a evaluar este programa. El eval en este caso no es un string lo que devuelve, tendría que devolver el resultado de ejecutar la operación actual, que es un t. Y aquí en el pattern matching, pues definimos el pattern matching para el writeLine, el readLine, la operación de nextIn, que simplemente pues, generamos un número aleatorio de la manera más rápida y sencilla que se me ocurre, que es usando thread local random. Y el setValue tiene que escribir en un contexto, pero ¿dónde está ese contexto? Tendremos que, de alguna manera, pasarlo por parámetro al método eval, ¿no? Más sencillo es hacerlo así.
Y luego, pues el getValue simplemente es obtener el valor del contexto. Y luego ya, ahora viene aquí la complicación del método de la implementación de andén. El andén tenemos el current y el next, y tenemos, como hemos visto antes, tiene dos tipos, el X y el T. Sabemos que el segundo va a ser un T, porque es el resultado de evaluar el T. Pero el X, ¿qué es? No sé. Vamos a ver qué pasa si continuemos. Simplemente evaluamos la operación actual, el resultado de la operación actual se lo pasamos al apply de la función para calcular la siguiente operación y lo evaluamos. Evaluamos el resultado de la siguiente operación. Esto no compila porque Java se hace un lío con la interrogación. No sabe lo que hay ahí y no sabe lo que hay ahí, entonces se queja. Entonces, podemos pensar, bueno, vamos a meter aquí una X, un valor ficticio, que esto lo debería valer, pero ahora aquí en lo que se queja es el pattern matching, porque dice que no puede castear de manera limpia de andén. Entonces, bueno, no nos queda más remedio que hacer un subterfugio. Bueno, podemos directamente ignorar los tipos genéricos y ir a raw. Sabemos que no va a haber, pero a mí me da un poquito de cargo de conciencia hacer algo así. Entonces, cada vez que no uséis los tipos raw, se muere un gatito. Entonces, la manera más sencilla pues, es definir otra función de ayuda dentro de andén que haga esa misma operativa que íbamos a hacer ahí, pero aquí ya están los valores X de T, están fijados y Java no se queja. Y esto quedaría de esta manera, simplemente llamar al sifeval pasándole el contexto. Y aquí todavía hay un pequeño problema, aquí se queja que el resultado de devolver todo esto no es un T, pero sí lo es una cosa que no soporta todavía Java de manera muy elegante, entonces esto nos obliga a hacer un cast ahí a T para que todo esto compila, pero sabemos que eso tiene que ser un T, no puede ser otra cosa, ¿sabes? De hecho, debería ser sencillo que esto lo soportara, pero todavía está pendiente. Y bueno, nos queda evaluar DOM, que es simplemente devolver el valor que está grapeado y ya está. ¿Cómo sería la clase esta de contexto? Pues sería pues un pojo tradicional, un value que es un entero y chimpum, no tiene más misterio. Entonces podemos definir unas funciones de ayuda, que sea el random next number, y que simplemente es para sustituir. Aquí esto combinaría el nextIn con el resultado, y el resultado de evaluar en sí lo metemos en memoria. Podemos aquí cambiar el método para que esto simplemente llame a random number y then ejecuta el juego. Y luego tenemos otra, el check number, también lo podemos simplificar, meterlo aquí en este método, de tal manera que luego en nuestra queda como más legible, ¿no? De aquí podemos sacar factor común, ¿no? Podemos sacar el factor común porque esto empieza a parecerse algo sospechosamente familiar, al menos para mí. Y no veis aquí algo que hemos visto la operación de andén, la map y tal. Entonces, esto al final es una mónada. Entonces, nos hemos hecho una mónada sin hablar de cosas extrañas como tipos de orden superior, constructor de tipos, transformaciones naturales, bla, 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 que un montón de verborrea del mundo funcional, que no lo estoy descalificando, porque esto es algo que tiene su sentido, pero que, al menos yo, viniendo del mundo Java, de la programación orientada a objetos, todo eso me viene muy grande, ¿sí? No llego a eso. Entonces, esta es la manera más fácil que he visto yo de sacar este factor común y sacar esto de una manera sencilla sin necesidad de usar palabras y cosas raras, ¿no? Esto al final, bueno, esto lo que hemos hecho aquí más o menos es una free monad, ¿no? Es una free monad que, bueno, pues podemos sacar factor común, podemos sacar las operaciones y luego podemos extenderlas, ¿no? Tenemos un program que va a ser el factor común que vamos a sacar, que necesita estas operaciones, el don, el andén, el mismo de antes, y uno nuevo que vamos a definir que es DSL, que va a ser nuestro punto de extensión. En este caso, tendremos que ponerle non-seal para que el compilador Java sepa que nosotros queremos ahí poner un punto de extensión y no se queje, porque si no ponemos el non-seal, el compilador nos dirá, tienes aquí algo que no sé qué pasa con ello. Pues aquí hay que decirle explícitamente que quiero que eso sea non-seal, es decir, significa que voy a extenderlo posteriormente. Y necesitaremos definir un método que evaluaría el programa.
Tendríamos el método andén, el método map, ¿no? Lo mismo que hemos visto antes, sacado factor común, cambiando lo que teníamos antes de getDSL a program. Y ahora pues nos toca evaluarlo, pues el DON es muy sencillo, el andén sería igual que antes y el DSL simplemente sería llamar a este nuevo método handle. ¿Por qué yo he llamado este nuevo método handle diferente a eval? Si al final hace lo mismo, ¿no? Pero es porque al final esto todo es un program, ¿no? Si yo sigue siendo eval, si yo creo una extensión de esto e implemento una extensión de DSL, ya el método eval ya está sobrecargado aquí, ya no está ya implementado en la clase padre. Si no lo hago en otra clase, en otro método, me dirá que no tengo que meter ningún código adicional. Cuando tengo que implementar, tengo que hacer un handle de mi propio tipo de datos, porque desde aquí no sé hacerlo. Entonces, este es nuestro punto de extensión. Decimos, mira, en nuestro método del punto de extensión es el handle. Y ahora podemos definir console basado en este program, ¿no? Este console es un program DSL de T, ¿no? Y nuestro console de T tiene dos operaciones, que es writeLine, readLine, que a su vez son un console de void y un console de string, que son las dos operaciones que tenemos. Esto se evalúa exactamente igual que es el código copiado del uno al otro, la evaluación que se hace aquí. El otro que he definido, que es random, que va a ser el que nos va a tener la operación para generar el número aleatorio, que extenderá de program DSL y define random integer, ¿no? Es un random integer. La evaluación es cortar y pegar lo que había antes. Y state, que este es el que tiene el set value, que recibe el valor y lo mete en un sitio, y el get value, que es el que coge el valor de ese sitio, ¿no? Entonces también state también extiende program DSL y tendremos que hacer la evaluación. Como antes, pues necesitamos un contexto, setear el contexto y obtener otro, pero este contexto tiene que ser genérico. Bueno, ahora este es el context que teníamos para el programa del juego, pero a lo mejor para otro programa que queramos implementar basado en esto, ese contexto ya no nos va a valer. Entonces tenemos que definir en program tenemos que definir meter otra variable genérica que sea S, que sería el estado, y tendríamos pues, que propagarle al resto, el DON al andén y al este. Entonces el handle a su vez debería recibir un state, ¿no? Y a su vez el eval recibe aquí el state, que esto se sigue propagando aquí al DON, al andén, el save eval también recibe el state y el handle que al final recibe el state. Todo queda todo cuadradito. Y finalmente la evaluación de state sería un program DSL de context. Es decir, lo que le interesa a nuestro programa state, o nuestro mini lenguaje state, es que tiene que recibir un context, ¿vale? Que es lo que recibimos aquí. Y luego los otros, console y random, podemos dejarlo con interrogación o poner un void. Yo prefiero poner un void, dejar interrogaciones por ahí suele ser chungo. Y bueno, simplemente, pues aquí esquemáticamente tenemos program que tienen las tres cosas que hemos sacado factor común, que son el DON, el andén y el DSL. Y el DSL lo hemos extraído a tres mini lenguajes, son console, random y state, ¿no? Con sus operaciones básicas. Y aquí viene el problema de cómo componemos esto, porque esto es muy bonito, pero aquí hay todavía algunas cosas que hay que limar, porque la composición de operaciones diferentes, de diferentes mini lenguajes, puede fallar, sí. Si volvemos un poquito atrás, tenemos aquí el método random number, que es nextInt y el setValue, pero esto, si lo llevamos al programa nuevo, esto no compila, porque el nextInt, aquí el nextInt necesita necesita contexto y este de aquí necesita context. Es decir, este no necesita contexto y este sí. Entonces, no hay hay una manera de hacer que esto cuadre, que es definiendo una serie de métodos de ayuda para definir, por ejemplo, un nextInt que directamente nos devuelva un programa de ese integer. Eso nos va a permitir, ese va a ser genérico, lo va a pedir luego, porque como random no necesita contexto, es void, eso lo podemos castear a cualquier otro. Entonces vamos a hacer este casting de aquí, y esto va a ser un casting limpio, no va a haber problema, porque random no necesita contexto. Y esto quedaría así, ¿no? Random nextInt, pero
todavía Java sigue quejándose porque no es capaz de interpretar, de inferir correctamente los tipos, y hay que ayudarle un poquito y meterle aquí que esto va a ser un contest, porque el siguiente necesita esa contest, es decir, la cadena estas de llamadas al final tienen que ser todas un tipo, el tipo que necesita este de aquí. Y finalmente, para el resto de funciones, pues lo mismo. Para el check number, pues necesitamos que hacer un state de contest de getValue y luego concatenarlo al mapa. Y las operaciones de console writeLine y readline hay que hacer la misma operación. Entonces esto, el método prom que teníamos antes, ahí reescribiéndolo así de esta manera, hay que forzarle que writeLine sea de S para que luego el resultado sea de S. Y luego todo esto junto queda de esta manera. Antes teníamos aquí solo prompt, ¿no? Teníamos aquí solo prompt y ahora tenemos console de contest, de prompt, un poquito más verboso, pero bueno, al final aquí luego en el eval tenemos que empezar la instancia del contexto y queda todo cuadradito. Y claro, de esto aquí queda la composición, es decir, esto es también en el método play, aplicando eso en el método play. Y ahora ya os aseguro que todo esto compila y funciona. Y bueno, ya voy a las conclusiones. Esto es necesario porque si no tuviésemos composición no podríamos mezclar mini lenguajes que están escritos en diferentes mini lenguajes, ¿no? Y es posible hacerlo de esta manera, ¿no? Forzando de esta manera un poquito el lenguaje, ¿no? Y al final es lo que se trata todo esto, la composición, es decir, todo esto de la programación funcional consiste en esto, en componer programas a partir de programas más pequeños y juntando piececitas. Es decir, que componer programas a partir de mini programas. Y al final hemos visto que en Java se pueden hacer este tipo de cosas sin usar palabras extraños y intimidatorios. Pues eso, podemos definir una parte común, que es el program que hemos definido, que se puede extender definiendo pequeños mini lenguajes, como hemos visto. Resulta compleja la composición, pero hemos visto que es posible, y cada mini lenguaje pues, tiene que definir pues, un contexto, un conjunto de operaciones y una sintaxis. La sintaxis son los métodos estos de ayuda que he creado para habilitar la composición, y claro que esto nos ayuda para hacer la composición. Y ya está. En las conclusiones, pues que podemos definir DSL diferentes y usarlos dentro del mismo programa. Es decir, podemos combinarlos, no tenemos que definir 20 veces la misma cosa, podemos reusarlos. Que a partir de pequeños mini programas podemos hacer programas más grandes. Y esa es al final, lo importante de todo esto es que podemos, a partir de programas de primitivas pequeñitas, podemos ir construyendo programas grandes. Luego ya, si esto en Java es legible o no, eso ya lo dejo a vuestra elección. Yo es que estoy bastante acostumbrado a ver este tipo de... Me he pegado bastante con esto los últimos años y y, y lo veo bastante natural. Y bueno, se me ha olvidado poner ahí lo de los building blocks. Y bueno, ¿qué hace falta Java? Pues básicamente el T-recurso, hemos visto, tenemos ahí varios métodos que entraban en recursividad, y si tenemos un programa muy grande, al final podemos, al no tener T-recurso, que nos permitiría optimizar las llamadas para que al final no haya un stack gigantesco, sino podríamos tener que un Stack Overflow y que muriera. Y finalmente, pues Java tiene que hacer tiene deberes en lo que se refiere a inferencia de tipos. Es decir, no es Scala o otros lenguajes, pero hace lo que puede por ahora. Pero como veis, hay que hacer algunas pequeñas triquiñuelas, pero al final cuadra todo. Y ya por último, voy a hablar de mi libro muy rápidamente. A raíz de esto, he empezado a definir una librería que he llamado DSL, la transcripción literal que a partir de un procesor de anotaciones, pues generar mucho código boilerplate. Básicamente, voy a pasar esto muy rápido, simplemente definiendo aquí esta interfaz, poniendo la anotación, te genera todo este código que hemos visto antes, y luego ya lo puedes usar ese console DSL que genera para hacer el mismo programa. Y esto es simplemente por ahí, y el eval también te lo genera todo. Y aquí está, no sé si se verá bien el QR, aquí está el enlace, lo acabo de poner
Lo tenía privado, lo acabo de poner público para que el que lo quiera ver. Y eso es todo. Espero que os haya gustado.